Reyes, capítulo 18, versículo 30. Vamos a hablar hoy acerca de restaurar el altar de Dios en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestras familias. Vamos, como les dije, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30. Vamos a leerlo, dice: Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en el que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo: hacedlo una tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo esto, el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, yo te presento este tiempo, Padre, que seas tú hablándole a tu iglesia este día, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda traer vida, pueda traer edificación a tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, hoy, Padre, soy instrumento en tus manos para que puedas hablar a través de mi vida, Jesús. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Hoy el tema es restaurando el altar. Sabe, Dios hablaba a mi vida fuertemente y me decía: es tiempo de que sea restaurado el altar. Y cuando hablamos de altar, yo no me estoy refiriendo a una plataforma en un templo. Cuando hablamos de altar es algo más profundo, algo más complejo. No es una plataforma. Y no hay mejor ejemplo en la Biblia para hablar de este tema que esta historia de Elías, cuando él restauró el altar de Jehová. Y quiero definir 2 términos que vamos a usar, que es restaurar y altar. Restaurar significa arreglar algo que ya estaba destruido. Y altares significa lugar donde se honra, donde se adora y donde se sirve. Confundimos mucho el altar con una plataforma. No es la plataforma de un templo. Altar tiene que ver con todo lugar donde se adora, se honra y se sirve a un Dios. Y en nuestro caso a nuestro Señor. Ahora, el Señor hablaba fuerte a mi vida y me decía: es tiempo de que se restaure el altar, mi altar, en las vidas, en las casas, en las familias. Aleluya, aleluya. Es tiempo de restaurar el altar. ¿Sabe? Hay algo que me impacta de esta historia de Elías cuando él restaura el altar de Dios. Y si usted lee todo lo que la historia, ahorita leímos desde el versículo 30, pero si leemos desde el versículo 20, va a notar usted que no solamente se hizo un altar a Dios, sino que también habían otros 850 profetas haciendo un sacrificio en un altar a Baal. Había más altares en ese lugar, y el único altar que estaba destruido no era el altar de acera, no era el altar de Baal,
el único altar que estaba destruido en ese tiempo era el altar de Jehová, el Dios de Israel, el verdadero Dios. Ese altar era el que había sido destruido. Los otros estaban muy bien hechos. Y de hecho, cuando los profetas de Baal hacen el sacrificio, ellos no tuvieron que construir un altar, porque ya el altar estaba. Y sobre ese altar ellos hicieron el sacrificio y luego hicieron sus oraciones y no tuvieron respuesta. Cuando viene Elías, era el turno de Elías, una de las primeras cosas que hace fue que restauró ese altar. Y por eso la palabra de hoy se llama restaurando el altar. Y sabe que estuve leyendo esta historia y yo sé que usted quizá ha recibido prédicas de este mismo capítulo, de este mismo contexto, pero sabe, estuve estudiándolo bien a detalle y Dios me mostró ciertas cosas que Elías hizo para que ese sacrificio fuese efectivo, para que ese altar fuese efectivo. No simplemente hizo el sacrificio, no simplemente degolló aquel toro, no simplemente adoró, sino que hizo ciertas cosas que logró que ese sacrificio fuese efectivo, que provocaron que ese altar al Señor fuese efectivo. Y quiero írselo explicando paso a paso. Y miren, lo primero que Elías hizo en ese altar es que no hizo el sacrificio sobre el altar de Baal. La palabra del Señor dice en Primera de Reyes 18:30 que él arregló el altar de Jehová, que restauró el altar de Jehová que había sido destruido. Él bien pudo haber tomado el toro que le correspondía y haberlo degollado sobre el mismo altar que los profetas de Baal habían hecho el sacrificio, pero no lo hizo así, sino que él restauró el altar de Jehová. Entonces lo primero es que no hizo el sacrificio sobre el altar de Baal. ¿Por qué no lo hizo? Porque era un altar contaminado. Y si él hace el sacrificio sobre un altar contaminado, su sacrificio iba a ser contaminado y no iba a ser acepto delante de Dios. Entonces él no usa ese altar, sino que reconstruye el altar a Jehová. Consagró ese altar a Jehová. No usó un altar contaminado. El Señor me hablaba y me decía: no quiero alabanza sobre altares contaminados. No quiero adoración sobre altares contaminados. No quiero sacrificio sobre altares contaminados. Es necesario que restauren mi altar. Es necesario que arreglen mi altar. Y vuelvo a repetir, cuando hablo de altar, no me estoy refiriendo a una plataforma. Me estoy refiriendo a vidas. Me estoy refiriendo a personas. Me estoy refiriendo a usted. Me estoy refiriendo a mí. Personas que mientras nosotros estemos, hay un lugar para que Dios sea adorado. Hay un lugar para que Dios sea servido. Pero es necesario que sea restaurado. No podemos adorar con un altar contaminado. No podemos servir con un altar contaminado, porque por muy bueno que sea el servicio, por muy buena que sea la adoración, si la hacemos en un altar contaminado, se va a contaminar y no va a ser grata a los ojos de Dios. Es por eso que Elías lo primero que hizo es que no usó el altar de Baal para su sacrificio, sino que restauró el altar de Jehová. Ahora mire lo segundo que Elías hace. En el mismo lugar, escuche, donde había sido destruido el altar de Jehová, ahí mismo lo restauró. Dice la palabra que en ese monte llamado el Monte Carmelo, el altar de Jehová estaba destruido. Y entonces en Primera de Reyes 18:31 es ahí donde explica que allí mismo él lo reconstruyó. No lo hizo en otro lugar, no cambió de lugar. ¿Qué te estoy diciendo? Yo no sé si el altar de Jehová en tu vida ha estado destruido, pero así como en tu vida ha estado destruido, en tu vida tiene que ser restaurado. Así como en tu casa ha estado destruido, en tu casa tiene que ser restaurado, porque en el mismo lugar que el altar de Jehová estaba destruido, allí mismo Elías lo restauró. Él no fue a otro lugar a restaurar el altar. Él no fue a otro lugar a edificar un altar nuevo, no. Él en el mismo lugar donde había sido destruido el altar,
ahí lo restauró. Porque lo que Dios te está hablando en este día es que si en tu vida ha estado destruido el altar, si en tu casa ha estado destruido el altar, si en tu hogar, si en tu familia, si en tu iglesia ha estado destruido el altar de Dios, ahí mismo tiene que ser restaurado, ahí mismo tiene que ser edificado, ahí mismo tiene que ser arreglado el altar. En el mismo lugar donde fue destruido, allí tiene que ser restaurado el altar. Aleluya. Aleluya. Escuche, hay personas que dicen, yo no adoro en mi casa, yo no oro en mi casa porque es que en mi casa hay mucha contaminación. En mi casa no hay el ámbito que hay en la iglesia. Escúchame bien. En el mismo lugar donde estaba destruido el altar, ahí fue restaurado el altar de Jehová. ¿Qué te estoy diciendo? No importa lo que se ha movido en tu casa. No importa cómo sean los ámbitos de tu casa. En ese lugar tiene que ser restaurado el altar de Dios. No importa. ¿Sabe? En ese lugar, Monte Carmelo, habían altares para Acera, habían altares para Baal, y allí mismo fue restaurado el altar de Jehová. No importó que estaba el altar de Acera, no importó que estaba el altar de Baal, sin importar eso, allí fue restaurado el altar de Jehová. No importa lo que se esté moviendo en tu casa, no importa lo que se esté moviendo en tu familia, es necesario que allí mismo sea restaurado el altar de Jehová. Aleluya. Aleluya, aleluya. Mira lo tercero que hace Elías. Y esto no lo había logrado detectar. Yo muchas veces he leído esta historia y no había prestado atención a este punto, pero es bien importante. ¿Sabe? El tercer punto es que Elías rodeó el altar de fruto. ¿A qué quiero referirme con esto? En Primera de Reyes 18:32 dice que él hizo una zanja alrededor del altar. Escúchelo. Una zanja alrededor del altar. Y mire, y dice que lo hizo lo suficiente para echar grano. No sé cuántas medidas dice de grano. Y cuando habla de grano, habla de fruto, habla de trigo, fruto, escuche esto. Y el Señor me hablaba a través de esta parte, de este contexto, y me decía, tu altar tiene que ser avalado por tu fruto. Aleluya. Tu altar tiene que ser avalado, rodeado por tu fruto. Ya basta de simplemente adorar con canciones. Ya basta simplemente de solo hacer cosas rituales. Es necesario que haya fruto, lo que avala, lo que le da credibilidad a tu sacrificio, lo que le da credibilidad a tu servicio, a tu adoración. Son tus frutos. Son tus frutos. Dice la palabra que él rodeó el altar, hizo una zanja y ahí sobre la zanja echó fruto. El altar estaba rodeado por fruto. Fruto, es necesario los frutos. La palabra dice, por su fruto os conoceréis. Os conoceréis. El Señor quiere que lo que hacemos para Él, sea que adoremos, sea que prediquemos, sea que sirvamos en otra área, que sea avalada por los frutos, porque los frutos es lo que nos va a dar credibilidad delante de la sociedad, es lo que nos va a dar testimonio para que otros sean alcanzados, los frutos. Por eso la palabra del Señor habla de esa alegoría que el Señor usa y dice, muchos vendrán en mi nombre y dirán, en tu nombre, Señor, echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, y yo les diré, nunca os conocí, hacedores de maldad, porque por su fruto os conoceréis. ¿Qué te quería decir Jesús en esa palabra? Que no importa lo que hagamos para Dios, si no hay fruto, de nada sirve. No importa el sacrificio que hagamos, no importa la oración que levantemos, no importa todo lo que hagamos para Él, si no hay fruto, de nada sirve. Es por eso que Elías rodeó el altar, dice, para que cupieran medidas de grano, que en ese entonces era trigo. ¿Sabe? Que representa el fruto. Fruto, la palabra nos incita bastante a que manifestemos el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu. Por su fruto os conoceréis. ¿Sabe? Por su fruto la sociedad creerá nuestro cristianismo, creerá lo que somos en Dios por el fruto.
No tanto por lo que hacemos y no por el fruto. Es por eso que ese altar, Elías lo rodeó, dice la palabra, por fruto. Por fruto, por fruto. Podemos hacer mucho para Dios, pero si no hay fruto, de nada sirve. Podemos predicar el mejor sermón, podemos cantar la mejor alabanza, podemos tener el mejor coro, podemos orar de la mejor manera, pero si no hay fruto, escúchenlo, el altar, el sacrificio no será acepto delante de Dios. Aleluya, aleluya. Y mire, lo siguiente que Elías hace es que purificó el altar. ¿A qué quiero referirme con eso? En Primera de Reyes 18, del 34 al 35, habla de que Elías dio órdenes de que rociaran de agua, que echaran agua sobre el sacrificio, sobre la leña, sobre el altar, incluso sobre la zanja donde estaba el fruto. Él dio órdenes para que fuese echado agua, y el agua representa pureza. Cuando el salmista habla y dice, Señor, ve si en mí hay camino de perversidad, dice, derrama agua limpia. ¿Sabe por qué el agua representa pureza? Entonces Él purificó el altar. Aleluya. El Señor me hablaba fuerte, iglesia, y me decía, es tiempo de que me adoren en pureza. Es tiempo de que intercedan en pureza. Es tiempo de que sirvan en pureza. Es tiempo de que sirvan, que adoren, que proclamen mi nombre en pureza. Es el tiempo de la pureza. Dice la palabra que 3 veces rociaron agua sobre ese altar, sobre el sacrificio, sobre todo. Elías dio la orden de que rociaran agua, que derramaran agua, sobre todo, en señal de pureza. Pureza. Tu altar tiene que ser en pureza. Tu adoración tiene que ser en pureza. Tu servicio a Dios tiene que ser en pureza. Ya se acabó el tiempo de las cosas ocultas. Ya se acabó el tiempo de vivir una doble vida. Ya se acabó el tiempo de hacer cosas a escondidas. Es necesario pureza. Escuche, pureza. El altar tiene que ir acompañado de pureza. No importa que sea bueno el carnero que se va a sacrificar. No importa que sea la mejor alabanza. No importa que seas el mejor tocando un instrumento. No importa que seas el mejor predicando. Al Señor no le basta que seas el mejor. El Señor quiere pureza. Pureza. Aleluya. Aleluya. Y mira lo siguiente que Elías hizo en ese altar. Lo siguiente, lo último que él hace es que él ofrece el sacrificio. Aleluya. En Primera de Reyes 18, 36 al 37 habla que ya llegó el tiempo de ofrecer el sacrificio. Y él comienza a adorar. Y dice, Señor, tú que eres el Dios de Isaac, de Jacob. Comienza a adorar, comienza a adorar. Es lo último que él hace. Y luego usted conoce, el fuego desciende sobre el altar. Pero no, lo primero que él hace no es que adoró. Lo primero que él hace no es que ofreció el sacrificio. Fueron esos detalles. No hizo el sacrificio sobre el altar de Baal. Él restauró el altar en el mismo lugar donde había sido destruido. Él rodeó el altar de fruto. Él purificó el altar. Y lo último que hace es ofrecer el altar. Aleluya. Es necesario que nuestra adoración vaya acompañada de estas cosas. Es necesario que nuestro servicio a Dios vaya acompañado de estas cosas. Es necesario que nuestra intercesión, que nuestra profecía, que todo lo que hacemos para Dios vaya acompañado de estas cosas. Es necesario que el altar sea restaurado. Aleluya. Y cuando habla de restaurar en todos los aspectos. Aleluya. Aleluya. Y sabe, otras cosas que Dios me hablaba es que este altar provocó 2 cosas. A nivel territorial provocó 2 cosas. Y escuche, y lo primero que provocó este altar es gobierno. La palabra del Señor dice en Primera de Reyes 18:31, cuando Elías estaba restaurando ese altar, dice la palabra que él tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel y las colocó.
hizo el altar con 12 piedras. El número 12 tiene que ver con gobierno. O sea, lo que estaba provocando, aleluya, el Señor en ese altar es el gobierno de Dios. O sea, le estaba cediendo el gobierno a Dios de Israel, de ese lugar, de ese país, de ese pueblo. Cuando Él reconstruyó el altar, lo que simbolizaba, lo que provocaba es que el gobierno de Dios vuelve a Israel. Cuando tú restauras el altar, aleluya, cuando tú restauras el altar, escuche, usted le está diciendo a Dios: tú gobierna mi casa, tú gobierna mis hijos, tú gobierna mi matrimonio, tú gobierna mi iglesia, tú gobierna todo en mi vida. Cuando tú restauras el altar, es un altar que provoca el gobierno de Dios. Ya no gobernará las tinieblas, ya no gobernará tu vida, ya no gobernará tu ego, tu orgullo, sino que gobierna Dios. Él lo hizo 12 piedras, escuche, en representación de que el altar estaba provocando gobierno de Dios. Vuelve el gobierno, porque en ese tiempo Israel estaba apartada a los ídolos, a Acera, a Baal. Ya no había un gobierno de Dios sobre Israel. Se había prostituido Israel. Pero cuando Él levanta ese altar, aleluya, provoca el gobierno de Dios. Cuando un altar es restaurado en una casa, es el gobierno de Dios que es manifiesto en esa casa. Cuando un altar es restaurado en el corazón de una persona, el gobierno de Dios viene a esa persona. Aleluya, ya no te regirá las tinieblas, ya no te rige el sistema, te rige el Señor Jesucristo. Aleluya, aleluya, aleluya. Lo segundo que provoca este altar, escuche, Primera de Reyes 18, 38 al 39, dice que cuando el fuego descendió sobre el altar, dice la palabra que todos se postraron. Todos los que estaban viendo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Reconocieron a Dios como su Señor. Y eso se llama avivamiento. Lo segundo que el altar provocó es que provocó avivamiento. Cuando el altar fue restaurado, cuando el fuego descendió, provocó avivamiento. Los que decían Baal era Dios, reconocieron que el Dios era Jehová. Cuando tú restauras el altar en tu vida, en tu casa, los de tu casa terminarán reconociendo que tu Dios es su Dios. Aleluya. Cuando tú restauras el altar en tu casa, los que andan tras otros dioses, los que andan tras los Baales, los que andan prostituidos, los que andan lejos, ellos terminan reconociendo que Jehová es Dios, que tu Dios también será su Dios. Dice la palabra que ellos, al ver el fuego que descendió, al ver la respuesta de Dios sobre ese altar, dice que se postraron y reconocieron que Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Jehová es el Dios. Aleluya. Cuando tú restauras el altar, escucha, vas a provocar avivamiento en tu casa. Cuando tú restauras el altar de Dios, vas a provocar avivamiento en tu vida primeramente, en tu casa y en el lugar donde vives, en la iglesia. Vas a provocar avivamiento porque ese altar provocó avivamiento, provocó un despertar de Dios en las personas. Aleluya. Es por eso que el Señor quiere que el altar, que su altar sea restaurado en tu vida, en tu casa, en este tiempo. ¿Sabe por qué? Porque Él quiere provocar avivamiento. Y el avivamiento va a empezar en las casas. El avivamiento va a empezar en la familia. Porque para que haya avivamiento en una iglesia, tiene que haber avivamiento en la familia. Aleluya. Y para que haya avivamiento en una ciudad, tiene que haber avivamiento en la iglesia. Es por eso que todo comienza en las casas. Tiene que ser restaurado el altar de Dios en tu casa. Tiene que ser restaurado el altar de Dios en tu familia. Y eso va a provocar avivamiento. Tú puedes decir, pero es que en mi casa solo yo adoro. Pero es que en mi casa solo yo sirvo. Tú restaura el altar y vas a provocar que los que no sirven, que los que no adoran, que los que aún no han reconocido a Dios, lo reconozcan.
Aleluya. Una de las cosas con las que comenzó a hablarles Elías a esos profetas es diciéndoles: solo yo he quedado de profeta. ¿Qué significa? Que solo él restauró el altar, no ocupó otro más, él solito lo hizo. Escuche, eran 450 profetas de Baal, 400 de Acera, eran 850 por todo, y solo él restauró el altar y provocó que el pueblo reconociera a su Dios como el verdadero Dios. Se necesita uno que se le revele, se necesita uno que se ponga a restaurar el altar de Dios y va a provocar avivamiento. No importa que seas el único en tu casa, no importa que seas solo tú el que está haciéndolo, provoca avivamiento, provoca el gobierno de Dios. Aleluya, 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 provoca avivamiento. Lo tercero que provocó ese altar, escuche, la caída de la idolatría. Ese altar, dice la palabra, que los mismos que reconocieron a Dios como el verdadero Dios ayudaron a Elías a destruir a los profetas de Baal. La única forma de que caiga lo que ha gobernado tu casa, lo que está provocando rebelión en tu casa, la única forma es que restaures el altar de Dios. Tú puedes sermonear a tus hijos todo el tiempo. Puedes sermonear a tu cónyuge todo el tiempo. Puedes regañar y puedes hacer muchas cosas, pero si no restauras el altar, de nada va a servir. La única forma de que caigan los Baales es restaurando el altar de Dios. La única forma de que caiga el adulterio, de que caiga la fornicación, de que caiga la drogadicción, el alcoholismo, no es sermoneando, no es regañando, es restaurando el altar al verdadero Dios, a nuestro Señor. Es la única forma. Es la única forma de que caiga todo lo que gobierna a tus hijos, que gobierna tu casa. Es restaurando el altar, iglesia. Es tiempo de que sea restaurado el altar de Dios en tu vida. Es tiempo de que sea restaurado el altar en tu casa. Hay personas que solo adoran en la iglesia. Hay personas que solamente sirven en la iglesia. Hay personas que solo oran en la iglesia. Y dicen: es que en mi casa no me dejan porque allá hacen de todo. Escuche bien. No importan los ámbitos que se muevan en tu casa. No importan los altares que hayan para Baal, que hayan para Acera. Allí tienes que edificar el altar de Jehová. Tienes que restaurar el altar de Jehová. Y déjame decirte, los Baales no contestarán, las Aceras no contestarán, pero tu Dios mandará fuego. Aleluya, aleluya, aleluya. Escuche esto. Elías pudo haber separado y a decirle: y es que no se acuerdan que Dios los sacó de Egipto. ¿Por qué se han apartado? Él pudo haber separado de esa forma. Y es que no recuerdan que Jehová fue el Dios que los liberó de la esclavitud. Él pudo haber separado de esa forma, pero él dijo: no, yo voy a provocarlo mejor. No voy a incitar, no voy a regañar, voy a provocarlo. ¿Qué te está diciendo el Señor este día? Provoca, provoca, provoca. Provoca que tu familia reconozca a Dios. Provoca avivamiento. Provoca el gobierno de Dios. Provoca libertad. Provócalo. Restaura el altar de Jehová en tu casa. Restaura el altar de Jehová en tus hijos. Restaura el altar de Dios en tu vida. En tu vida. Y yo te aseguro que vendrá el gobierno. Que vendrá avivamiento. Aleluya. Aleluya. ¿Y sabe por qué Elías hizo todas estas cosas? Porque él quería que su sacrificio subiera como un olor grato delante de Dios. Porque si no, iba a pasar lo que pasó con dos hombres llamados Nadab y Abiú, hijos de Aarón. Sabe que ellos le hicieron un sacrificio y subió como un fuego extraño y no recibieron respuesta. Es por eso que el altar de Elías iba acompañado de pureza y de frutos. Aleluya, aleluya. Tus frutos valen más que tus palabras. Tus frutos le dan valor a tus oraciones.
tus frutos le dan credibilidad a lo que haces para Dios. Es necesario que tu altar vaya acompañado de estas cosas para que provoque el gobierno y para que provoque el avivamiento que Dios quiere que sea provocado en tu casa. Aleluya, aleluya. ¿Sabe? En muchas familias, antes de este tiempo e incluso aún todavía, el altar de Dios estaba destruido. En muchas familias, usted puede decir, pero quizá en la familia de los inconversos, no, en familias de cristianos, el altar de Dios estaba destruido. Escuche esto, estaba destruido. No era atendido el Señor en esas casas. Era atendido Netflix, era atendido todo lo demás, era atendido todo, pero no el altar de Dios. El Señor te dice, para que entres a la nueva temporada, a la temporada del avivamiento, a la temporada de lo que yo haré en las vidas, en mis hijos, es necesario que el altar, que mi altar, sea restaurado en tu vida. Primeramente en tu vida y luego en tu casa. Y cuando el altar de Dios sea restaurado en tu casa, eso va a traer avivamiento a tu casa. Los hijos que andan en rebeldía reconocerán quién es tu Dios. El cónyuge que anda apartado reconocerá quién es tu Dios. Incluso tus vecinos reconocerán quién es tu Dios cuando tu altar sea restaurado. Pero no solo ofrezcas el sacrificio, sino que incluye todas estas cosas que Elías incluyó en su altar. Y déjame decirte, viene el gobierno y viene el avivamiento a tu casa, a tu vida y a tu iglesia, a tu ciudad. Aleluya, aleluya, aleluya. Provoca gobierno y provoca avivamiento. ¿Cómo? Restaurando el altar de Dios. Aleluya. Déjame orar por tu vida. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, oro, Señor, para que los altares, tus altares, Señor, en la vida de mis hermanos sean restaurados. Oro, Padre, para que se les revele que es tiempo de restaurar el altar de Dios en sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús, oro para que se levante cada uno de los que me escucha a restaurar tu altar. En el nombre de Jesús, así como lo hizo Elías, Padre Celestial, que no ofrezcan sacrificios sobre altares contaminados, sino que restauren tu altar, Padre eterno. En el nombre de Jesús, en el mismo lugar donde fue destruido, que allí sea restaurado el altar. Aleluya. Oro, Señor, para que hayan frutos en mis hermanos, frutos dignos de arrepentimiento, frutos del Espíritu. En el nombre de Jesús, oro para que sea purificado el altar en sus vidas. Oro para que haya pureza, para que ya no hayan mezclas, sean separadas las mezclas, ya no más mezclas de tinieblas y luz, sino que haya pureza. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, para que su adoración, para que lo que hacen para ti suba como un olor grato delante de ti. Oro para que sus altares provoquen gobierno tuyo en su vida, en su casa, en su familia, en sus ciudades. Oro para que provoquen avivamiento en sus vidas, en sus casas, en sus ciudades, en su iglesia. En el nombre de Cristo Jesús, prepárate para mi gobierno, dice el Señor. Prepárate para el avivamiento. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, porque mi fuego descenderá sobre la familia, sobre la iglesia. En el nombre de Jesús. ¿Sobre cuál iglesia? Sobre los que restauren el altar a Jehová. Aleluya, aleluya. Dios bendiga tu vida. Espero esta palabra haya sido de mucha edificación para ti. Espero la pongas en práctica y comiences a restaurar el altar de Dios en tu vida y en tu casa. Dios te bendiga. Si aún no te has suscrito al canal, puedes suscribirte o seguirme a través también de Alsacias Televisión a los que están en la zona occidental. Y si no, por YouTube puedes ver las prédicas, ver todos los mensajes que están siendo subidos ahí, ¿verdad? Para que puedas ser edificado. Dios te bendiga, hermano.